bienvenidos al Ateneo y lamentamos que no tengamos más asientos, pero están todas las salas llenas. Hemos también intentado cambiar de sala, pero están todas llenas y no hay sillas disponibles. Lo lamentamos, esperemos que... Bueno, yo estoy convencido que, como son magníficos exponentes de este libro y de todo lo que ellos quieran hablar de historia, seguro que se nos va a hacer muy corto, aunque estemos aquí 3 horas, eso seguro. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos con nosotros a Javier Cervera Gil, doctor en Historia y en Ciencias de la Información, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha investigado la historia de España del siglo XX, en especial la Guerra Civil, la Segunda República, el exilio y el franquismo. Dentro de sus obras destacamos Madrid en guerra, la ciudad clandestina, del año 98, Ya saben mi paradero, la guerra civil a través de las cartas de los que la vivieron en 2005, La guerra no ha terminado, el exilio español en Francia, 1944-1953, editado en 2007, Contra el enemigo de la República, desde la ley, detener, juzgar y encarcelar en guerra, en 2015, y este que se presenta hoy junto con Ángel Bahamonde, Así terminó la guerra de España, en su segunda edición, primera en 1999 y la segunda en 2024. Tercera edición. Luego también tiene varias publicaciones con otros historiadores, en las que destacamos coloquios de la Guerra Civil Española en el año 22. Y bueno, pues Ángel Bahamonde, que ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones y se lo agradecemos de nuevo a la Agrupación Republicana, casi es un fiel asistente a nuestras charlas y tertulias, pues es catedrático de la Universidad Complutense y emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid. También ha sido catedrático de universidades francesas como Toulouse-le-Mirail y París-Saint-Denis. Forma parte del Consejo Asesor de varias revistas científicas. En la actualidad es codirector de la Cátedra del Exilio, que agrupa representantes de la Universidad de Carlos III de Madrid, UNED, Alcalá de Henares, Fundación Pablo Iglesias y Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito numerosos artículos de revistas y ha colaborado en muchas publicaciones. Destacamos entre sus libros pues el que hoy precisamente presentamos, Así terminó la guerra de España, que, bueno, en 3 ediciones, como acaba de corregir. Tenemos, que lo quiero decir por fechas, Madrid 1939, La conjura del coronel Casado, en 2014, El mundo contemporáneo, siglo XIX-XX, con Ramón Villares, Ángel Bahamonde, en 2001, El Palacio de Comunicaciones, un siglo de historia de correos y telégrafos, con Luis Enrique Otero, en el año 2000, Atlas histórico de las comunicaciones de España, 1700-1988, junto con Luis Enrique Otero, en el 98, España en democracia, en el sexenio 1868-1874, en el 96, las comunicaciones del siglo XIX y XX, correo, telégrafo y teléfono, en 1996, Historia de España del siglo XIX, Martínez Martín, en 1994, Hacer las Américas, las élites coloniales españolas del siglo XIX, junto con José Cayuela, en 1992, La sociedad madrileña durante la Restauración, 1876-1931, con Luis Enrique Otero, en 1989, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1887 y 1987, Historia de una institución centenaria, junto con Fernando del Rey, en 1988. Y, bueno, digo hay muchos más, pero tenemos que resumir un poquito, además él me lo ha pedido. Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX, junto con Julián Toro, en 1978. Entonces, bueno, pues os damos la palabra a los dos. Como los dos sois autores, pues los dos empezáis a hablar. Pues el más joven, Javier, adelante. Y, bueno, y muchas gracias por venir al Ateneo, si no os lo llevo a decir antes. Los dos os damos las gracias al Ateneo y a vosotros. Bueno, pues muchas gracias y muy abrumado por esta presencia
y lamento mucho que haya gente que esté de pie, pero no, la verdad es que ha sido una sorpresa esta masiva presencia en la presentación. Bueno, ¿qué voy a hablar yo? Bueno, yo voy a hablar un poquito de la gestación de este libro en su día, de cómo nació, y porque es un libro, de todos los libros que he publicado, yo creo que el libro al que más cariño le tengo, porque probablemente es el libro en que más me divertí haciéndolo y me he vuelto a divertir ahora haciéndolo. Porque este es un libro, bueno, hecho con Ángel y hecho a la par con Ángel, porque este libro no hemos hecho una parte y le hemos agregado una a otra, ¿no? Este libro está escrito en el salón de la casa de Ángel Bahamonde, el primero en una casa, el segundo en otra, pero en el salón de la casa de Ángel, fruto de discusiones entre nosotros, de debates, de intercambio de ideas, de moderación de uno hacia el otro y del otro hacia el uno, bueno, y de muchas lecturas. Y en su origen, este libro nace en torno al año 99, que es cuando se publicó por primera vez, pues derivado de que el profesor Bahamonde, que me había dirigido la tesis doctoral, que luego fue el libro de Madrid en Guerra, un buen día me dice: oye, se acerca el año 99, mi primer libro de Madrid en Guerra fue del 98, es un año de efemérides, vamos a hacer un libro sobre el final de la guerra. Y me dice él: me gustaría hacerlo contigo. Porque si han visto ustedes la lista cuasi interminable de publicaciones del profesor Bahamonde, habrán visto que la mayoría son del siglo XIX. Ángel se había dedicado al siglo XIX, mucho al siglo XIX. Yo lo había conocido como profesor de licenciatura y sabía que su interés estaba en el siglo XIX, y se quiso adentrar en el siglo XX. Y me sugirió la idea y decidimos hacerlo entre los dos. Y como digo, se hizo en su casa. Entonces, el libro tuvo una gestación de bastantes meses en que, bueno, empezamos a recopilar documentación de España y de fuera. Yo me marché unas semanas a Londres y sacamos mucha información del archivo, los archivos nacionales de Londres, para que se haga una idea para las fechas, para los que sean futboleros y madridistas. Cuando Mijatovic ganó la 7ª Copa de Europa, yo estaba en Londres, y entonces en esa época recopilamos toda la información y escribimos el libro. Entonces el libro salió, creo que muy redondo, creo que nos salió bastante bien, de hecho tuvo muy buena acogida, y bueno, el libro se vende, el libro parece que es muy citado, y hace, pues eso, ahora mismo se cumplen 2 años largos, en el otoño del año 22, pues el editor, Carlos, el Marcial Pons, nos pide que el libro se ha agotado y que hay que sacar otra vez el libro. Y nosotros le hablamos y dijimos: bueno, el libro, si hay que sacarlo, hay que renovarlo. Porque 25 años después hay muchas cosas nuevas, y sobre todo, fíjense, había una parte que llama mucho la atención, que no estaba recogida en el primer libro porque no habíamos tenido oportunidad de hacerlo, que era la parte de la intervención soviética en la última parte de la guerra, la intervención de Stalin y de la Unión Soviética en la guerra. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque en aquella época nosotros no teníamos posibilidad de irnos a los archivos de la Unión Soviética, es una cosa muy complicada, y no habíamos ido, y no habíamos podido afrontar esa parte del libro. Y ahora, 25 años después, ha habido muchísima publicación, un par de tesis doctorales. Ángel Viñas ha publicado mucho sobre eso, Elorza y Vizcarronda han publicado, Paul Preston ha publicado, y todo eso teníamos que recogerlo. Entonces el libro creció un poquito en volumen y metimos toda la parte soviética, aparte de nuevas incorporaciones sobre el anarquismo, de nuevas documentación de archivo, bastante documentación de archivo. He vuelto a ir a Londres después, hemos sacado cosas de allí, y cosas de, por ejemplo, un archivo militar que no se había abierto cuando hicimos el primer libro, que es el archivo de Paseo Moret, el archivo general histórico de la defensa, que se abrió en el 2009. Y toda esa documentación había que volver sobre ella, o había que traerla y había que trabajarla.
Y el resultado es el libro que tienen aquí. De los 9 capítulos más o menos que tiene, hay 7 en concreto que han sido muy renovados. 2 apenas han sido tocados. Y han sido muy renovados porque es absolutamente verdad que la edición está revisada y actualizada y corregida en algunas cosas que 25 años después se han demostrado como equivocadas, ¿no? Y el resultado, pues, es el libro que tienen aquí ustedes, que hace un repaso básicamente del último año de la guerra, un poquito más quizá, y de todas las circunstancias nacionales e internacionales que explican el final de la guerra. El título para nosotros fue un acierto en su día, ahora incluso dudamos si cambiarlo y al final decidimos no cambiarlo, porque por 2 cosas. Uno, porque creemos que explicamos cómo terminó, así terminó la guerra de España, como aquí creo que se explica, y luego por utilizar la expresión guerra de España. Desde el principio no quisimos llamarle guerra civil española, no por nada, no porque el término sea válido, es perfectamente válido, pero es que la idea es que la guerra del 36-39 es de las guerras civiles que ha padecido España en los últimos 300 años, que han sido demasiadas. Es una auténtica guerra de España, es una guerra que enfrentó a todos los españoles, los que querían, ojo, y los que no querían participar, que se vieron obligados a participar. Entonces, es una guerra de toda esa España que rompe el año 36, porque el entendimiento entre 2 bloques parece que es imposible, y deciden dirimirlo en el campo de batalla. Entonces, hacemos ese recorrido desde el final, desde el año 38, desde el plano nacional e internacional, por un plano que es sobre todo toda la descomposición de la Segunda República, a partir especialmente del desastre de Teruel, cuando ganan Teruel y acaban perdiendo Teruel, y la República, surge un amplio sector de la República que ve que la guerra no tiene futuro, que la guerra no tiene posibilidad de victoria, y que por tanto hay que encaminar hacia algún tipo de final, que algunos piensan que puede ser negociado, que algunos se creen que puede ser negociado y se acaban creyendo que puede ser negociado, frente a otra perspectiva en la que había que hablar del ámbito europeo internacional, porque es una perspectiva que no pierde de vista lo que está pasando el año 38 en el contexto fundamentalmente europeo. El año 38, como saben ustedes, Hitler ha dado una vuelta de tuerco a su política agresiva en Europa. En marzo ocupa Austria, anuncia que lo va a hacer con los Sudetes en septiembre, cosa que hará, y hay un sector de la República que ve en ello la puerta abierta, la oportunidad de agarrarse a una guerra europea que se va a producir, que todo el mundo sabe en el 38 que se va a producir, como medio de salvar la República. Y esos 2 escenarios había que trabajarlos. Insisto, llegó esta segunda edición del libro y nos dimos cuenta que en ese escenario nos había faltado, porque no nos había sido posible hacerlo, el escenario soviético. Entonces, la aparición o la introducción del factor Stalin en todo este análisis, creo que acaba completando mucho el libro y acaba explicando no solo el escenario europeo internacional, y mete, por ejemplo, otro factor del que no habíamos hablado en el año 99, que es el factor China, cuando los japoneses entran en China y obligan a Stalin a cambiar la perspectiva de la situación de Europa, porque China lo tiene a las puertas, y cambia su visión y sus intereses en España, y también incide en el factor del Partido Comunista en el interior de España y sus posiciones con respecto a todo el proceso doble de conspiración que hay en la República, de lo que nosotros llamamos el Partido de la Paz y el partido de Negrín, ¿no? La facción de la Paz, la facción de Negrín, para intentar buscar unos un fin negociado a la guerra y otros resistir para intentar introducir la guerra en el conflicto internacional que se preveía que iba a pasar, y que desde luego en septiembre del 38 muchos en la República estaban convencidos, muchos en Europa estaban convencidos que iba a pasar. Eso va a acabar incidiendo poderosamente en toda la conspiración que se pone definitivamente en marcha a comienzos del año 39 y que desembocará
en algo que Ángel ya conocía muy bien, porque además tiene el libro del año 14 sobre la Conjura de Casado, del golpe de marzo del 39, que acaba de finiquitar la guerra, y con la intervención de otro factor de la guerra, que este sí que lo conocía yo bien por mi tesis doctoral, que era el mundo clandestino y todo el control que hace la quinta columna desde mucho antes de la conspiración de Casado, de toda la situación y la conspiración de Casado, que van manejando los tiempos y que van comunicando al cuartel general de Burgos toda esa evolución para manejar la descomposición de la República. Y también se habla en el libro de cómo Franco engaña bueno, engaña, no sé si la palabra es engaña, pero de alguna manera les hace creer al sector militar de la República, empezando por Casado, que se podía acabar con una guerra negociada entre militares, nos entenderemos, esto se va a olvidar, esto somos militares y militares, el que no tenga delitos de sangre, todas estas promesas que hace Franco el 5 de febrero, en realidad el 31 de enero del 39, aunque se hacen públicas casi el 5 de febrero, y que se creen, pero que luego Franco las ignora absolutamente en las negociaciones de Gamonal. Y el resultado pues es el que tienen aquí. Y yo creo que se explica así, de esta manera, muy bien cómo terminó realmente la guerra de España en el escenario nacional y en el escenario internacional. Se pueden decir más cosas, por supuesto se pueden decir más cosas, y se dirán más cosas, ¿no? La historia de estas cosas nunca es una historia cerrada. Y a lo mejor dentro de 25 años, si Dios nos da salud, pues volvemos a hacer una edición del libro. Sí, hombre, sí, estaremos aquí llenos de... Ya estaré en el siglo. No, sí, pues estarás en el siglo. Teclearé yo el ordenador y tú aportarás la experiencia. Entonces, yo no seré un niño, porque sigo siendo un niño, pero ya no lo seré. Y entonces... Y bueno, y yo creo que ya no voy a hablar más porque si no lo dejo aquí a profesor Bamonde aportar lo que tiene, que es mucho sobre este libro. Muchas gracias y muchas gracias por venir. Perdonen, que me ponga de pie. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Vale, pues vamos allá. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí una vez más. Y esta es la segunda presentación que hacemos. Nos hemos dividido las presentaciones porque si no, es inabarcable esto. El otro día hicimos una en el Juan de la Cierva, en el Auditorio Juan de la Cierva de Getafe, que algunos de ustedes no sé si estuvieron allí o no, que también tuvo mucho éxito. Hoy hacemos la segunda y va a haber más presentaciones seguramente. Hay una prevista, me voy a volver a sentar, hay una prevista en Leganés, en una librería de Leganés, y más previstas, ya digo, nos vamos a dividir las fuerzas para no acabar demasiado agotados. Yo quisiera ser rotundo con este libro. Creo que este libro estableció un código explicativo que antes no se había realizado, sinceramente lo digo. A la altura de 1999, el año 2000, cuando salió la primera edición, no se ha publicado nada parecido, sí sectorialmente, cuidado, pero globalmente, estructuralmente, porque es de lo que se trata, una explicación estructural de cómo terminó la guerra de España. Esto no existía en el campo historiográfico español. Y ahí está la auténtica novedad. Yo diría que libros que salieron posteriormente no es que sean radical, pues o totalmente tributarios de este, pero es verdad que este libro abrió un camino. Y como he dicho, insisto, estableció un código explicativo hasta hoy. ¿Hacía falta una tercera edición? Claro que sí, porque 25 años son muchos años. Y como acaba de decir mi colega, en 25 años se habían publicado, pero en el fondo, sobre el final de la guerra, tampoco tantas, se habían publicado cosas importantes, sin duda, pero tampoco tantas cosas. Pero había que recoger un espíritu, si quieren ustedes, renovado para el libro,
y esta es la ocasión. Hay que agradecer desde luego a Carlos y a la editorial Marcial Pons. Y voy a señalar algo. Hoy en día Marcial Pons yo diría que es la colección número 1 desde el punto de vista historiográfico referida a lo que denominamos historia moderna e historia contemporánea de España. Quizás para el tema de la guerra civil hay otras editoriales, por ejemplo Crítica, que están, o Franquismo, que están más especializadas en eso. Pero tenemos que decir que una editorial que cubra el amplio espectro de 4 siglos de la historia de España, sin duda es la número 1. Hoy en día, Marcial Pons. El esfuerzo que ha hecho es enorme. Y nosotros, ¿verdad, Javier?, inauguramos esta colección, curiosamente. Es decir, Carlos confió mucho en este trayecto que empezaba en aquella época, en el año 2000, ni más ni menos. Porque este libro, por lo tanto, es un libro que inaugura el siglo XXI. Bien, Guerra de España. Yo cada vez, con mis alumnos, yo planteo las distintas denominaciones que ha tenido nuestro conflicto. Para los vencedores, bien, Cruzada de Liberación, Guerra de Liberación Nacional. Para los vencidos, Guerra Civil. Pero creo que es más apropiado el término Guerra de España. Porque, como acabamos de señalar, es una guerra civil que se entronca en la política exterior europea, que se entronca no solamente en la política exterior, en los avatares externos e internos de infinidad de países de Europa. Fíjense ustedes si se les ocurre reflexionar y hacerse una pregunta un tanto simplona. ¿Cuántas democracias estables, recalco lo de estable, hay a la altura de 1936? Me parece que con los dedos de una mano lo resolvemos. Democracias inestables con los dedos de la otra mano y se acabó. Y el resto efectivamente son dictaduras. En el caso de la Unión Soviética, la dictadura del señor Stalin, y en el caso de otros países europeos, dictaduras bien fascistas, bien parafascistas, bien asimilables al fascismo, desde Rumanía con los Antonescu hasta Dollfuss en Austria, una dictadura de corte nacional católico, muy distinta de la dictadura alemana, con la cual se va a enfrentar la dictadura alemana en 1938. Todo se ha dicho de paso. Y claro, nuestra guerra civil surge en 1936, en esa ambientación europea. Yo siempre señalo de una manera o de otra que esa ambientación europea tiene como tres pilares de turbulencia. Por un lado, la Primera Guerra Mundial, creo que es clave la Primera Guerra Mundial, y alguno de ustedes, que creo que ha estado en mis cursos, ha insistido mucho sobre esto, y el Tratado de Versalles, que es una verdadera calamidad. 1. 2. La Revolución Soviética, el miedo al comunismo, por un lado, o la epopeya ilírica, demasiado epopeya y demasiado ilírica, del comunismo, por otro lado. Y, además, la crisis de 1929. ¿Qué quieren ustedes más para crear esa turbulencia a la que hacía referencia? Y en esa turbulencia nace en España un proyecto reformista y modernizante de república democrática. Mal lo va a tener en su desarrollo. Y efectivamente, la guerra civil española, por lo tanto, hay que entroncarla en una ambientación interna, no hay ninguna duda. Tampoco nos tenemos que pasar de modernos, y plantearnos solamente el lado internacional de la guerra civil. No. Aquí existen suficientes condicionantes internos que hay que tenerlos en cuenta. Si no, no tendría sentido cómo acaba la guerra, sin duda. Pero hay que incorporar, y en esto creo que Ángel Viñas ha sido muy importante en esa llamada de atención, hay que incorporar el clima internacional en el que se desarrolla nuestra guerra. Yo, cuando observo el mapa de España el 30 de julio de 1936, si se dan ustedes cuenta, y cuando veo dónde ha triunfado la sublevación y el caos revolucionario que se produce donde no ha triunfado la revolución, y creo firmemente, pienso, reflexiono firmemente, que si no hubiera sido por ese clima internacional, la guerra civil española hubiera languidecido. Los sublevados no tienen una fábrica donde fabricar aparejo militar, y el Estado se ha hundido en la otra España, literalmente se ha hundido, y el poder está en la calle y no con una experiencia revolucionaria única. Es decir, aquí no hay un Lenin, no, ni mucho menos. Aquí lo que hay es, yo lo denomino, un caos revolucionario de un alcance
inconmensurable. Claro, eso facilita la internacionalización de la Guerra Civil Española. Sin esa internacionalización yo creo que esto hubiera languidecido auténticamente y no hubiera quedado más remedio que llegar a un acuerdo entre los unos y los otros. Por eso nosotros hemos dado una especial importancia a los archivos exteriores. Tenemos la suerte hoy en día de que se han desclasificado muchos papeles en archivos fuera de España, que antes no estaban al alcance del historiador. Para nosotros ha sido importante el Public Record Office, que sobre todo lo visitó Javier, fue muy importante el Quai d'Orsay. Estuvimos juntos en los archivos militares franceses, donde hay un personaje que yo creo que ha sido vital en este libro y que es vital para entender muchas cosas, que es el teniente coronel Morel y los informes de Morel, que, como saben ustedes, era el attaché, el agregado militar de la República Francesa en España. Porque recuerden que el gobierno de la República internacionalmente es considerado el legítimo hasta febrero de 1939, y a partir de febrero de 1939 es el gobierno de Burgos, el gobierno de Franco, el que es considerado legítimo en el derecho internacional, vamos a decirlo de esta forma. Aunque el derecho internacional en aquella época todavía no está muy desarrollado, que digamos. Esto va a ser fruto de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero este no es nuestro tema. Claro, entonces en nuestro libro se conjugan un montón de factores externos e internos, lo acabamos de decir, pero también se conjugan un montón de protagonistas de todo tipo, algunos personales y otros colectivos. Los protagonistas de este libro, yo diría, Franco de un lado, y Franco a través, efectivamente, de la quinta columna. Porque miren ustedes, no hay duda, a la altura de febrero y marzo del 39, después de la pérdida de Cataluña por los republicanos, Franco tiene ganada la guerra. ¿Pero cuándo? Ahí está el problema, ¿cuándo? Es decir, conviene acabar la guerra cuanto antes. Además, Inglaterra y Francia están presionando, sobre todo Gran Bretaña, en esa dirección. Y es de suponer que en el cuartel general de Burgos causa una impresión enorme cuando el espíritu de Múnich ha muerto. Y el espíritu de Múnich muere a principios de 1939. Recuerden que a la altura de marzo, Alemania, el Reich alemán, va a ocupar Bohemia, Moravia y Eslovaquia. Claro, va a destrozar definitivamente el frágil Estado checo constituido por los tratados de Versalles y la disolución del Imperio Austrohúngaro en 1919. Es decir, otra vez los vientos de guerra, y en este caso yo diría más bien los huracanes de guerra, pueblan Europa. Y Franco sí teme algo. Como está ahí un conflicto en Centro Europa, probablemente la ayuda alemana dejará de llegar. Cuanto antes ganemos, mejor. Es uno de los protagonistas de nuestro libro, aunque es citado poco, curiosamente, pero es verdad. Y Franco lo tiene muy claro, quiere una entrada victoriosa en Madrid con el menor coste de sangre posible, porque miren, es otro de los protagonistas colectivos, la retaguardia republicana. La retaguardia republicana está harta, literalmente, de la guerra civil. E imagínense además lo que significa una derrota detrás de otra. Y claro, ese clima de derrota agota cualquier moral. La retaguardia republicana no es la retaguardia de noviembre de 1936 en los momentos célebres de la defensa de Madrid. No, está exhausta. Yo he calculado para otros trabajos como en el Madrid de 1938 el madrileño que consigue 400 calorías al día puede darse por satisfecho. Claro, en esas condiciones no hay forma humana de que los proyectos de los diferentes, no, de los últimos gobiernos republicanos, el resistir es vencer, en suma, tenga, diríamos, una capilaridad social, tenga una abundancia de masa crítica social a favor. Es imposible. Es otra de las cuestiones. Tercer protagonista es Juan Negrín. Resistir es vencer. Pero nosotros en el libro yo creo que sí situamos en su justo contexto y en su justa semántica qué significa resistir es vencer. No solamente ganar la guerra, no creo que Negrín fuera tan absurdo para pensar que puede ganar la guerra todavía a la altura de febrero o marzo de 1939, pero sí intentar una negociación, por mínima que sea, con los vencedores de la guerra civil. Claro.
El otro protagonista es Casado y su mundo. En el libro sale poco el mundo militar lo analicé yo posteriormente en La conjura del coronel Casado, que se trata de esto, analizar el mundo militar que le rodea. Aquí sale poco, Matallana, sale algún militar, pero en aquel momento, a la altura de 1900, es verdad que desconocíamos poco todavía ese engranaje, porque lo que ha dicho Javier es correcto, es increíble, pero los archivos de Moret, los archivos de los consejos de guerra, que incluso más allá de la represión, no solo la represión, sino es que te sirve, claro, para reproducir muchas ambientaciones muy distintas. Imagínense ustedes miles y miles de declaraciones de todo tipo. Claro, si sabes criticarlas bien, a partir de ahí obtienes una información cuantiosísima, no solo, insisto, de la represión. Y ese punto no lo teníamos a la altura del 39. Entrar en un archivo militar a la altura del 39, María Cristina, era algo muy complicado, muy difícil. En todo caso tenías que ir con un nombre y un apellido, y pensar hacer una prosopografía, es decir, un análisis colectivo, era absoluta y radicalmente imposible. En Moret por fin se abrió a la altura del 2001-2002. Yo fui uno de los primeros clientes, si me permiten la expresión. Bien, y la quinta columna. La quinta columna, que sí digo una cosa, ciertamente, en este libro, la importancia que tiene la quinta columna no hubiera sido posible sin el enorme conocimiento que adquirió Javier en su tesis doctoral sobre la ciudad clandestina. Es que claro, la quinta columna es el instrumento que utiliza Burgos. Digo Burgos porque en aquella época se habla del gobierno de Burgos, es la denominación más al uso. Burgos utiliza la quinta columna para... Pero también es verdad que esa quinta columna, de una forma o de otra, ya desde antes de febrero del 39, tiene ciertos elementos y ciertos segmentos de conexión con los aparatos de poder políticos y militares republicanos. Todo esto va a quedar muy aclarado a lo largo y ancho de las páginas de este libro. Y por último, yo creo que hay dos personajes que son básicos. Por un lado, Besteiro, claro, don Julián Besteiro, y por otro lado, los restos del anarquismo en la zona centro-sur republicana. Porque no olvidemos una cuestión, los grandes aparatos políticos, los grandes aparatos de los partidos políticos republicanos están en Francia. Aquí estamos hablando de los restos de, y por eso yo acentúo la denominación de restos, claro, sin duda. Señalemos ya el último, y con esto acabo, un protagonista que sería un territorio, que es Madrid. Claro, porque el centro de la conjura de Casado, el centro último, si quieren ustedes, de desarrollo de la Guerra Civil Española, tiene como centro territorial Madrid. Esa quinta columna de la cual hablamos, sobre todo en Madrid, no únicamente, digo sobre todo y recalco. Fíjense la soledad de Negrín cuando vuelve el 13 de febrero a Madrid. Es que Madrid dejó de ser la capital política española en noviembre del 36, sucesivamente, como ustedes conocen de sobra, Valencia y Barcelona. Acentuamos esa idea de la soledad de Negrín, porque todo su mundo, diríamos el mundo negrinista, el mundo del resistir es vencer, está en Francia, no está en España, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en ninguna otra zona territorial de la denominada zona centro-sur. Y efectivamente, se nota claramente que está desorientado. ¿Con quién tengo? Aquí, ¿con quién me apoyo? A ver, ¿qué hago? No está nada claro lo que se hace. Y en esa ambientación es fundamental pues recoger algo. Miren, que entramos en el libro, claro que sobre todo en esta renovación entramos, pero que todos conocemos, claro. En el lado de los nacionales o de los sublevados, yo preferimos los dos, bueno, pues hablar de la España franquista, si quieren ustedes, porque hablar de los sublevados, como hacen algunos colegas, a la altura del 38 resulta ridículo, porque hay constituido un Estado en Burgos y en Salamanca, y resulta absurdo seguir manteniendo una denominación que sí es clara y evidente a la altura del segundo semestre del 36, pero ya es francamente anacrónica. Claro está. Y efectivamente, en la zona franquista, si quieren, hubo algo que les unió, dos cosas que les unieron. Y no son necesariamente ideológicas. Uno es el ejército, que es la columna vertebral
claro, de esa unidad de acción frente a lo otro, el enemigo común, la idea del enemigo común. Y la idea del enemigo común en cualquier guerra es decisiva, está muy claro. Y esto lo tenemos en cuenta en el libro, y en la zona franquista eso estaba muy claro. El enemigo común es la República del 14 de abril. Ya está. Y fundamentalmente la República del 14 de abril, tal como la entienden socialistas, comunistas y anarquistas. Así es, por supuesto. Pero en la zona republicana nunca hubo eso. Nunca hubo un enemigo común. A veces el enemigo común era más bien el compañero que estaba en la trinchera. Anarquistas versus socialistas de izquierda versus comunistas y así sucesivamente. Y encima no había un aparato militar capaz de poner orden en ese conjunto y establecer unas normas de juego. Claro. Y eso que parecía que en parte estaba vencido con la llegada de Negrín y las jornadas de mayo del 37, reverdece al final de la guerra. Reverdece, como digo, en los restos de. Pero claro, aquí hay figuras que hemos seguido con detenimiento. La figura que se verá el nombre del anarquista del Cuarto Cuerpo de Ejército de Mera, de Cipriano Mera, por ejemplo, que es una de las figuras dentro de esta última semi-ambientación que señalo de los conflictos en el interior de la política republicana. Cipriano Mera me parece que es un personaje interesantísimo, claro. Y yo me lo imagino, aquí no lo tratamos de esa manera, pero imagínense ustedes julio y agosto del 36. Cojan la prensa republicana de la época y los comunistas se han apoderado del discurso, no hay ninguna duda. Quinto regimiento, quinto regimiento, quinto regimiento, la sierra, quinto regimiento, la sierra, quinto regimiento, la sierra. Pero fuerzas de orden público, restos de unidades militares y milicianos anarquistas han liberado, entre comillas por supuesto, Alcalá de Henares y Guadalajara. Y es un éxito que apenas recoge la prensa, curiosamente. Todo centrado en el mundo de la sierra, en el mundo del quinto regimiento y en el mundo del Partido Comunista, que como es bien sabido, era francamente minoritario en la España de julio de 1936. Si la memoria no me falla, me parece que eran 18 o 19 los diputados comunistas presentes en el Parlamento. Y la inmensa mayoría salieron diputados porque estaban dentro de la lista del Frente Popular. Si no, los comunistas hubieran obtenido 1 o 2 diputados como mucho. Quizás Málaga, como en el 33 y poco más. Es así de simple. Y todo esto estalla al final. La pequeña guerra civil, claro, y la imposibilidad de llegar a algún acuerdo con los vencedores de la guerra. En Burgos respiran, aliviados. Uf, han acabado suicidándose los republicanos. Y ese suicidio queda claro en las páginas de este libro. Un suicidio que nosotros creo que matizamos cosas muy importantes. Encontramos una documentación muy buena en los archivos del Partido Comunista de España, que son esenciales para la guerra civil, la verdad. Y no me refiero a cuestiones ideológicas, sino la cantidad de testimonios que recogieron. Prácticamente cada militante comunista acababa escribiendo su propio testimonio sobre cosas de la guerra. Todo eso significa una documentación que hay que someterla a mucha crítica, pero que a nosotros nos resolvió un montón de cosas. Pudimos explicar la pequeña guerra civil, dentro de la guerra civil, la semana del duro, como se decía en la época. Es decir, Casado versus los comunistas, y creo que ahí apuntamos unas cuestiones muy importantes que nadie nos ha desmentido. Porque el Partido Comunista de España, yo diría que lleva un doble juego, si quieren ustedes, en aquel momento. Digo bien, una especie de doble juego. No es lo mismo como piensa el final de la guerra civil el comunista madrileño, que tiene el sentimiento y la sensación de ser un chivo expiatorio, de cómo piensa el Comité Central del Partido Comunista, que está en el Levante Feliz, que está muy lejos de Madrid. Y en Madrid, decía antes, el territorio madrileño es importancia, y en Madrid se vive todo esto, el final de la guerra, desde luego, insisto, con una dureza, con una fuerza, como no se vive en otros lugares del territorio que le queda a la República. Y efectivamente, estas son las cosas. Acabamos el libro en el puerto de Alicante. No hemos continuado. Tanto Javier, por un lado, como yo, hemos seguido explotando, esto ya, como digo, no está presente en este libro, toda la documentación de Moret, de los archivos militares a los que he hecho antes referencia. Claro, a Javier le interesa mucho, sobre todo, el tema de las fuerzas de orden público
a lo largo de la guerra civil. Y a mí los militares profesionales, ese libro que les he dicho tantas veces, que llevo años y años y años y años y estoy desbordado por la documentación, y hoy por hoy la verdad es que no acabo de encontrar la vía para asumir esas 4.000 personas que tengo en una explicación. Pero esta historia continúa, que sería la inmediata posguerra. Yo me acerco un poco en la conjura del coronel Casado por la represión dentro del ejército del centro, que es muy dolorosa esa represión, las cosas como son. Pero el libro acaba efectivamente en el puerto de Alicante y casi damos la voz a que lo continúe Masao en su campo de los almendros. Pues este es nuestro libro. Muchas gracias, profesores, por haber venido. Como nos anunció el profesor Bahamonde en uno de los últimos actos de la agrupación del año pasado sobre Manuel Azaña. Y muchas gracias a todo el público y perdón por las molestias para aquellas personas que están de pie. A continuación ya se inicia el debate que voy a moderar y yo voy a hacerles una pregunta para comenzar, ¿no? Ha hablado usted, profesor Bahamonde, sí, por supuesto, pero ha hecho usted mención al clima internacional en que se desarrolla la guerra y que esto produce la internacionalización del conflicto. Entonces, como tanto se habla ahora de que la situación mundial es tan similar a la que hubo entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Se puede comparar? Yo no creo que sea comparable en absoluto, y que la situación actual es similar a la de los años 30. Sí. ¿Qué nos falta? Nos falta un Hitler, nos falta un Stalin, nos falta una crisis del 29, nos faltan muchas cosas que hoy en día no tenemos. Putin, desde luego, no tiene que ver nada con Stalin, si se me permite. Y determinados elementos de la extrema derecha europea tampoco tienen que ver nada con Adolfo Hitler. No. Digamos que nuestro mundo es un mundo estable que amenaza con elementos de inestabilidad y no sabemos dónde van a conducir. Es que la Europa que surge de la Primera Guerra Mundial es per se una Europa totalmente inestable. No tiene que ver nada en absoluto con la situación actual. Eso se lo dejamos no a un historiador, se lo dejamos a los periodistas. Ya saben que el periodista busca un titular, como sea, y le importa un bledo al periodista soltar la estupidez mayúscula que tenga que soltar en cualquier momento, que para eso está, para soltar estupideces. Claro está. Digo esto porque periodistas serios, realmente serios, que pocos hay en nuestro país con capacidad de análisis. Cada vez comparo más, si me permiten ustedes, la crónica de la política española. Ay, perdón, si a alguno le gusta el programa, a una cosa que hay por las noches que creo que se llama Chiringuito. Cada vez lo comparo más, si se me permite. Pero también la crítica internacional, porque cuando coges Le Monde Diplomatique, por ejemplo, que para mí siempre ha sido una revista a la que últimamente me separo de ella, porque qué pobreza, con la enorme capacidad de análisis que tenía esa revista, y últimamente ha acabado en algo, para mí, bastante circunstancial y bastante pobre. Es decir, ya somos incapaces de analizar estructuras, solamente somos capaces de analizar circunstancias, y circunstancias que, como su propio nombre indica, son hechos que se dan en un momento determinado. ¿Qué va a pasar con Trump? Pues no creo que pase mucho más de lo que ha sucedido siempre con la política expansiva de Estados Unidos, la verdad. No creo, simplemente que Trump grita más y que Trump dice a la pobre Dinamarca me quiero quedar con Groenlandia, pero no creo que eso nos lleve a una tercera guerra mundial precisamente. No, en absoluto. Es verdad, y si me permiten ya y con esto acabo, en el caso de Rusia, miren, yo veo una línea de continuidad por ahí cuando lo digo en algún congreso o algún coloquio con compañeros. Por ejemplo, en Rusia yo veo una línea de continuidad que está muy clara entre la Rusia zarista, la Rusia de Stalin y la Rusia de Putin. Es verdad. Es una política expansiva exactamente igual que sucede con Estados Unidos. Me da lo mismo que estén los republicanos que los demócratas. Hay matices, claro. Pero en el fondo es la misma política expansiva de dos países sin frontera. Que nunca tuvieron fronteras y siempre tuvieron un más allá al que acudir. Sí, fronteras, diríamos, históricamente establecidas. Sí, pero no creo, en suma, no creo en absoluto que se den los mismos elementos que se daban en la Europa de los años 30, ni de lejos. No sé si opinarás. Yo añadiría dos cosas más. Una, en la memoria de los hechos pasados, es decir, el mundo
tiene en su memoria lo que pasó hace 80 años y por tanto utiliza elementos de prevención para evitar un desencadenamiento de... Lo vimos con el episodio, con la invasión de Ucrania, es decir, cuando se produce la invasión de Ucrania, pues porque no se va a producir lo que se produjo el año 39 cuando la invasión de Alemania y las potencias occidentales le declaran la guerra a la Alemania nazi. Bueno, pues porque hay unos mecanismos de prevención que es la memoria colectiva, es decir, pasó lo que pasó, no repitamos lo que pasó, vamos a intentar buscar otros elementos para frenar este conflicto. Entonces, la memoria juega en todo, vamos. Acabamos de asistir a unos actos estos días en Auschwitz, que son una expresión de la memoria de un horror que el año 40 no se había vivido y que la memoria generada a partir de los acontecimientos horrorosos de los campos nazis, pues genera elementos de prevención en la actualidad. Eso por un lado. Y luego el otro elemento que para mí me parece muy diferente, son los líderes mundiales. Es decir, los líderes mundiales de los años 30 serían lo que sea, o sea, serían con pocos principios morales algunos de ellos, con mejores principios morales algunos de ellos, pero la entidad que tenían aquellos, cómo se manejaban aquellos en el mundo internacional, creo que tiene mucho más nivel de cómo se manejan los actuales. Y desgraciadamente, uno de los graves problemas que tiene el mundo actual, en mi modesta opinión, es que carece de hombres de Estado como los ha tenido Europa pues hasta mediados de siglo. Y entonces, pues tampoco creo que sean capaces de montar una situación tan crítica como aquella. Entonces, bueno, yo no veo, como dice Ángel, que esta situación del mundo, el mundo está enloquecido, pero está enloquecido por muchas cosas, pero no veo, y aparte de que hay unos organismos internacionales que el año 40 o el año 39 no existían, pues si existían no valían para nada. La Sociedad de Naciones, y bueno, y hay una Unión Europea que entonces no había, hay una serie de resortes internacionales que pueden frenar ese tipo de cosas. Entonces no me parece que esta situación se vaya a reproducir. O sea, la crisis política del mundo occidental es brutal, pero no para derivar en la tragedia del año 39-40, que de unas dimensiones que, gracias a Dios, creo que no alcanzaremos. Espero, no creo que vaya así. Miguel, por favor, sí. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias, Javier, por este libro, que me parece que es una referencia absoluta de este periodo y de cómo terminó, además del título, ¿no? Felicitar por el título, así terminó la Guerra de España, porque es así como se debe denominar la Guerra de España. La pregunta va dirigida en ese sentido. El 23 de enero del 39 se declara el estado de guerra por Miaja, después de un decreto que hace Negrín, y lo que hace es publicar el estado de guerra, que hasta ese momento no existía, porque pensaban, y ahí enlazo con lo que estabais diciendo con el entorno internacional, pensaban que al no declarar el estado de guerra, España la República seguía siendo el ente legítimo a nivel internacional y que obligaría a las democracias occidentales a intervenir de alguna manera en el final de la guerra. O sea, ¿vosotros creéis que esa declaración del estado de guerra iba destinado a ese fin, o por el contrario se declaró con otra finalidad diferente? Yo creo que tardar en declarar el estado de guerra, que fue uno de los errores de la República en la guerra, tiene que ver sobre todo, por mi opinión, por dos cosas. Una, la República no quería perder el control político del Estado, y eso significaba entregárselo al ejército, y luego, relacionado con esto, una desconfianza en muchos sectores de la República a la lealtad del ejército. El ejército de la República, el ejército que fue leal a la República en julio de 36, en la mayor parte de los casos fue a la República porque era leal a la República, entonces, o al gobierno del Frente Popular, y había amplios sectores en ese mundo legal o leal del 36 que no se fiaba de los militares de forma injusta. Miren, yo siempre lo cuento. A mí, Santiago Carrillo, en su momento, hace ya, pues va a hacer ya 30 años, una entrevista que tuve con él,
me dijo abiertamente, me reconoció, él decía que pensaba que se habían equivocado por la desconfianza que sentían hacia los militares. Decía, mire, yo pensaba que el general Asensio era un traidor. Y hoy he de decir, pues el 90 eran 60 años después, que estaba equivocado. Entonces, el que nosotros no confiáramos en los militares que habían manifestado su lealtad, fue un hándicap muy grave para la República. Y si uno lee los papeles de Vicente Rojo tiene unos escritos durante la batalla del Ebro, en la que se lamenta dolorosamente cuando le escribe a Manuel Matallana de que estoy rodeado de gente que sigue sin fiarse de mí. 2 años defendiendo la República en el campo de batalla y siguen sin fiarse de mí. Siguen dudando de mi lealtad a la República. Y Rojo era leal a la República de forma indudable, lo fue hasta que ya se fue a Francia y le dijo a Negrín, mira, esto está perdido, no podemos... Pero eso es una de las razones por las cuales también, hasta enero del 39, no quieren declarar el estado de guerra y no entregar el control de la República al ejército. Y claro, si hay una guerra, déjanos que los militares gestionen la guerra. Y fíjate de ellos, porque de verdad el ejército estaba partido, pero había... Y probablemente los militares de mayor nivel profesional están con la República. Los militares de la República son mejores que los militares del otro lado. Más modernos, más... O sea, Rojo es mucho más moderno. Rojo tiene un problema, básicamente, y es que es un militar muy bueno en su preparación técnica, un hombre que controlaba muy bien su profesión, pero no vio bien la realidad que le rodeaba. Intentó organizar operaciones y la materia prima que tenía no podía responder a las operaciones que él diseñaba. Estuvo un poquito alejado de la realidad. Entonces, bueno, no fiarse de los militares fue un gran error, y eso explica también tardar tanto. Hombre, yo añadiría también aquí algo, la verdad. Declarar el estado de guerra supone que tienes un ejército. Pero es que la República tardó mucho en tener un ejército. Claro, no puede declarar el estado de guerra porque es absurdo. Yo creo que es fundamental esto que siempre señalamos. El Estado desaparece de la zona republicana durante 4 o 5 meses. Así de simple. Es una república sin ejército. Porque yo he calculado, es decir, yo tengo 4.000 personas, 4.000 militares profesionales, de 20.000, 4.000. De 20.000 son 4.000 los que se quedan del lado republicano. Es que la cosa es tan complicada, es tan compleja. Siempre hemos jugado con el libro de Engel, por ejemplo, sobre los oficiales, siempre con los dos colores, o rojo o RN. Para Engel es R o N. Y claro, estamos como siempre, hay que meter todos los colores del arco iris y hay que matizar, porque ahora la verdad, qué pocos rojos hay en la zona republicana y qué pocos fascistas, en el sentido estricto del término, hay en la otra zona. Y no deja de ser una paradoja. O metemos todo el arco iris, como digo, en el análisis, o ya estamos con las simplezas de siempre, y esto no conduce a nada explicativo. Sí, yo diría que los militares de la zona republicana, los militares que se quedan en la zona republicana, para empezar, fíjense ustedes el problema, militares que no se sublevan, pero que luego se van a negar a servir a la República. Ahí es dentro de esos 4.000 que se van a negar. En el mundo del generalato solamente 15 de 94 se sublevan. Pero eso no quiere decir que los demás estén dispuestos a servir a la República, en absoluto, ni mucho menos. Y solamente unos 15, otros 15, sí están dispuestos a servir a la República. Pero estamos hablando, por lo tanto, de un vacío de 30 y tantos o 40 generales que se quedan, diríamos, en el limbo. Sí, suelen ser retirados, oficialmente la República les retira con su pensión y se quedan en sus casitas. Pero es así, sí, sin duda. Luego hay otro grupo de militares que sencillamente no se han sublevado por un sentido del honor. Los otros también se han sublevado por un sentido del honor. El término del honor, diríamos, que es un término de semántica confusa y por lo tanto poliexplicativa. Por honor puedo entender que hay que salvar a España del comunismo, o por honor puedo entender que somos servidores del Estado y por lo tanto no nos queda más papel que servir al Estado.
Es el caso de Rojo, ¿eh? Fíjense qué bonito en Hombre el Made in Moscú. En Hombre el Made in Moscú, el Carlos, el del 5º Regimiento, caramba, ahí, con los nombres. Bueno, en suma, es Carlos Contreras, sí, sí, pero no es Carlos Contreras. Pero bueno, en suma, se encuentra Rojo con un gran dirigente comunista. Vamos a resolverlo en la Sierra de Madrid. Es el 26 de julio. Y el dirigente comunista se le ocurre gastar una broma. ¿Qué apellido tan apropiado tiene usted? Rojo. Esto lo he contado en más de una ocasión en el Valedor porque me llama mucho la pena. Y Rojo le dice, no se equivoque usted. Yo no soy ni comunista, ni socialista, ni nada de esto. Y además, a usted no le importa cuál es mi idea política. Y además soy católico, que conste. Pero tengo una cosa muy clara. Tengo una cosa muy clara. Debo. Y ahí está mi sentido del deber y del honor, que es servir al Estado y a quien represente el Estado en un momento determinado. Que en este caso es el gobierno del Frente Popular. Se acabó. Con lo cual, desde luego, por mi cabeza nunca ha pasado la idea de sublevarme. Lo tengo muy claro, ya está bien militaradas en la España contemporánea. Esto es lo que dice el bueno de Rojo, pero lo deja muy clarito, no hay ninguna duda. Ni soy rojo, ni nada parecido. Es mi sentido del deber. Es verdad, no hay ejército, y yo creo que hasta el año... también, sinceramente, es protocolario. La declaración del estado de guerra en enero del 39 es puro protocolo, porque tampoco va a conducir a nada. A la hora de la verdad no fructifica en una alternativa de gobierno. Los militares están donde están y los políticos pretenden seguir gobernando a pesar del estado de guerra, las cosas como son. Es decir, no hay una sustitución de factores en el gobierno de los restos de la República, en absoluto. ¿Por qué se hace? Pues en el fondo no queda claro por qué. Yo más bien diría, fíjate Javier, y yo creo que en parte en algún momento lo señalamos muy deprisa, pero señalamos que Negrín lo que quiere es controlar los restos, cuidado. Ejército del Centro, Ejército de Levante, Ejército de Extremadura, Ejército de Andalucía. Cuidado, estamos hablando de un contingente militar importantísimo en la zona centro-sur. Controlar a esos militares, precisamente. Creo que es al revés. No que los militares me controlen a mí, sino yo controlar a los militares. Y creo, piensa Negrín, que declarar el estado de guerra significa que se me favorezca esta posición. Porque tiene razón Javier en una cosa, la desconfianza hacia los militares profesionales fue continuada a lo largo de la guerra. Solamente una pequeña minoría que yo sitúo en unos 200, he apuntado nombre por nombre, pertenecen a la UNRWA. La UNRWA es francamente minoritaria, la Unión Militar Republicana Antifascista, antes de julio del 36. La UME es súper mayoritaria en los cuarteles. La UNRWA son 200, es decir, de esos 4.000, yo diría que hay 200 que coinciden ideológicamente con la sustancia del gobierno del Frente Popular. Y por otro lado, que no valen un pito como militares. Porque eso está claro. No, valen un pimiento como militares. A lo largo de la guerra civil van a tener una actuación profesional bastante lamentable. La mayor parte de los militares de la UNRWA. Salvo Hidalgo de Cisneros y 4 más. Pero mayoritariamente, no digo todos, mayoritariamente. Pues sí, el estado de guerra yo creo que es más un protocolo que otra cosa. Y un intento de última hora de Negrín por controlar al ejército, no al revés, pero es mi interpretación, creo. Hay un momentito, Gaspar, porque hay 2 palabras pedidas aquí, otra ahí. Me ha llamado la atención la mención que has hecho a la figura de Cipriano Mera, que parecía de sumo interés, porque he sabido que tenía un prestigio militar reconocido, pero luego has cambiado de tema, has evolucionado. ¿Nos podrías comentar un poco más porque para ti es una figura singular? Es una figura singular, Cipriano Mera. Cipriano Mera es el segundo de a bordo del anarquismo madrileño, digo bien, Madrid. El primero era Mora. Mora muere en los primeros tiempos de la guerra civil combatiendo, y entonces queda Cipriano Mera. El instrumento de control de la CNT desde el punto de vista político es el Comité de Defensa, y Cipriano Mera es quien lidera el Comité de Defensa de la CNT. Si conocen bien el lenguaje anarquista, el lenguaje anarquista y sindicalista, es que la CNT son tantas cosas en una. Si conocemos bien el lenguaje anarquista y sindicalista puro, entonces se darán ustedes cuenta que oficialmente hay un montón. La CNT es el mundo de las comisiones. ¿Cuántas comisiones tiene la CNT? Provincial, ibérica, local, nacional, de todo. No.
para ver el auténtico poder de la CNT no hay que ir ahí. Ese diríamos que es el mundo administrativo de la CNT. Son los comités de defensa. Esa es la clave para entender la CNT. Y por lo tanto, en el caso madrileño, Cipriano Mera es el jefe, vamos a decirlo de esta forma, del comité de defensa de la CNT en Madrid. Fuera de Madrid, la CNT tiene un alcance mínimo. Está muy claro en el resto de la España republicana. Por lo tanto, por extensión, Cipriano Mera es el gran líder de la CNT en la zona centro-sur. Vamos a decirlo de esta forma, ya que, como digo, es el dirigente del Comité de Defensa de la CNT madrileña. En Valencia, los dirigentes de la CNT han ido con el gobierno republicano hacia Francia y, sinceramente, en el resto de Extremadura o en ciertas zonas de La Mancha, la CNT es tan minoritaria que yo diría es inexistente. Por lo tanto, lo fundamental es la postura en los últimos tiempos de la guerra que tome la CNT madrileña. 1. B. El Comité de Defensa de la CNT. 2. Y el hombre máximo del Comité de Defensa de la CNT de Madrid, que es Cipriano Mera. Cipriano Mera es de un anticomunismo radical y absoluto, como hombre ideológicamente formado en el mundo anarcosindicalista. Pues claro, es que con esto de que los rojos se simplificó tanto la cuestión. Hay algún consejo de guerra, si se me permite, donde en el año 42 hay que hacerlo, en el año 41 un anarquista se enfada mucho, porque el mundo marxista, dice el coronel que preside el Consejo de Guerra, y el anarquista no puede evitarlo, ni rojo ni marxista, señor mío, yo soy anarquista, faltaría más yo ser marxista, lo considera como un manchón que le ha lanzado el coronel que preside el Consejo de Guerra, claro está. Y Cipriano Mera le tenemos... Cipriano Mera, vamos a ver, yo creo, pensamos los dos, que Cipriano Mera no quiere liquidar la guerra civil. Posiblemente Casado sí quiere liquidar la guerra civil. Cipriano Mera quiere evitar, porque él se lo cree, de verdad, que los comunistas van a tomar el poder en la zona centro-sur. Él lo cree de esta manera. Que luego no sea así es otra cosa. Pero ya estamos conociendo una historia. A veces los historiadores hay algo que nos falla, que es acercarnos a la percepción que tienen las personas de las cosas. Y la percepción que tiene Cipriano Mera es que los comunistas van a tomar el poder en la zona centro-sur. Y eso va a significar ya el final catastrófico y dramático de los restos de la CNT, y concretamente de la CNT madrileña sobre todo. Bueno, pues responde en función, diríamos, de ideología por un lado, pero también en función de percepción personal por otro lado. Esa es la cuestión, y así lo cree. De todas formas, es verdad que el cuarto cuerpo de ejército lo ha guardado bien, ha evitado la injerencia comunista en el cuarto cuerpo de ejército. Injerencia comunista en el ejército del centro, que es francamente mucho más minoritaria de lo que se pudo pensar en un primer momento. No. Fíjense, de todos los militares profesionales que todavía están presentes en la zona centro-sur, solamente uno, el coronel Barceló, digo bien, que había sido decisivo el 18 de julio del 36, es un hombre de la UNRWA y es uno de los hombres que ocupan el Ministerio de la Guerra el 19 de julio, acto que es importantísimo para entender el fracaso de la sublevación en Madrid, todo se ha dicho de paso, claro, y está muy claro, Cipriano Mera, bueno, pues tiene esta percepción. Cipriano Mera luego va a tener un final, por qué no decir, porque huye, ha evitado que el cuarto cuerpo de ejército, la zona de Guadalajara, desde la sierra hacia el sur, hacia el límite con Teruel y cosas de estas. Y Cipriano Mera acaba huyendo de mala manera. Un día sus combatientes, muchos de ellos también militantes anarcosindicalistas de base, se dan cuenta que estamos hablando exactamente el 28 de marzo. El 28 de marzo están las tropas de Franco entrando en Madrid. Y se dan cuenta que Cipriano Mera, ¿dónde está nuestro jefe? ¿Dónde está? Ha salido echando virutas hacia Alicante, va a salir de España, como sabemos, lo va a Marruecos, luego se entrega en Tánger a las autoridades franquistas, le condenan a muerte, le conmuta la pena de muerte y acaba luego marchándose al exilio. Es así. Es un personaje muy interesante, porque creo que es la quinta esencia, refleja en su forma de ser. Él está en la cárcel el 18 de julio. Ha sido uno de los grandes hombres que ha dirigido a la CNT en la huelga de la construcción famosa de julio del 36. Le sacan de la cárcel el 20 de julio y rápidamente se va a Alcalá de Henares, como he dicho antes, y a Guadalajara. Es Cipriano Mera, el jefe de las milicias,
que van a contrarrestar la sublevación en Alcalá y en Guadalajara, que llegan hasta Sigüenza, que quedan varados. Sí, un personaje muy interesante. Tiene sus memorias, y sus memorias, hombre, están sesgadas. ¿Qué memorias no están sesgadas? Caramba, no vamos a acusar a Mera de que sus memorias son... ¿Qué memorias no están sesgadas? Pero creo que es un libro muy interesante. Pues, Bueno, pero... Bueno, darle las gracias a los profesores y preguntarle lo siguiente. Vamos a ver, está claro que el golpe de Casado fue un poco el tiro de gracia en la resistencia del gobierno de Madrid, el gobierno republicano, entre otras circunstancias. Pero ¿cómo es que el gobierno de la República no aprendió de los sucesos de mayo del 37, que había enfrentado evidentemente a comunistas contra anarquistas, gente del POUM, y que tuvieron que mandar un cuerpo de ejército, si no me equivoco, desde Valencia para crear un cierto orden? Es decir, No, marinos, son marinos lo que vienen desde Valencia. ¿Marinos? Marinos y algún militar, sí, pero fundamentalmente marinos. Vale. ¿Cómo no aprendieron de esa experiencia que era, de alguna forma, bueno, la simiente del caos? Porque usted ha hablado de un caos revolucionario que no dejó de existir durante toda la época de la guerra. Porque, bueno, cuando la columna de Urruti llega y va a conquistar Zaragoza y luego llega a Madrid y tal, todas las colectivizaciones que se hacen muchas veces por la fuerza, ni siquiera a veces con el convencimiento de los campesinos colectivizados. Olvidémonos de Tierra y Libertad, ¿eh? La peliculita, nos olvidamos. De los campesinos aplaudiendo la colectivización, no fue así. No fue así. Ni de lejos, vamos. Evidentemente, claro, esa situación creaba un malestar turbulento que no podía sino terminar realmente como terminó, ¿no? Es decir, una ruina, un naufragio del gobierno de la República, aunque Negrín, con sus relaciones internacionales tan buenas, ¿no?, pues no pudo porque fue desbordado. Entonces, ¿cómo no aprendieron de esa experiencia de mayo del 37 que de alguna forma preconizaba ya lo que iba a suceder en el ejército del centro con Casado y con Cipriano Mera? Porque el Estado republicano en mayo del 37 es una cosa muy distinta a lo que queda del Estado republicano en marzo del 39, que el jefe de gobierno ni está en ese momento por Madrid. Quiero decir que en mayo del 37, de alguna manera, el conflicto en Barcelona tiene que ver también con un Estado que intenta recuperar el control de una situación, y en marzo del 39 el Estado, lo que queda del resto del Estado republicano, no tiene ninguna capacidad de recuperar ningún control de ninguna situación. Aparte de que hay otra circunstancia que está presente en mayo del 37. En mayo del 37 el frente está muy lejos del escenario de los hechos. En marzo del 39 el frente está ahí. Es decir, si los franquistas no entran en el momento de caos de Madrid, es porque de alguna manera quieren que la situación se cueza en su salsa. O sea, porque hay un momento en que ellos pueden, perfectamente, está desguarnecido el frente de Madrid y pueden acceder a la ciudad, y no quieren acceder a la ciudad, quieren que Casado se haga con el control y venza. Entonces, claro, la situación es complicada. Y luego hay otra situación que también varía. La idea de que los comunistas están todos contra Casado es muy inexplicable. Como ha dicho Ángel, el Partido Comunista es complejo en marzo del 39, no es el Partido Comunista que está en Levante con sus dirigentes o que está Togliatti por allí, es distinto al Partido Comunista que está en Madrid. Y entonces el Partido Comunista, hay algunos sectores del Partido Comunista que no se enfrentan a Casado, ¿no? O sea, quiero decir que es una situación muy distinta, la que hay en mayo del 37 en Barcelona a la que hay en marzo del 39 en Madrid, en que además juega otro factor, si quieren, que es el agotamiento. Es decir, hay gente en Madrid que dice, bueno, o sea, esto ya es lo último, no nos vamos a pegar aquí en la ciudad, o sea, porque esto se acabe, o sea, porque desde el año 38, en buena parte de la retaguardia republicana, la sensación que está es que esto acabe, que ganen los otros, que ganen, pero que esto acabe, por Dios, que esto ya es inaguantable. En mayo del 37 todavía hay amplios sectores de la República que piensan en ganar la guerra, y también un creciente poder del Partido Comunista, que es el que quiere hacerse con el control de Barcelona y de alguna manera quitarle el control, entre otras cosas, a las comunicaciones en Barcelona. Es que es una juerga lo que hacen los anarquistas con el sistema de comunicaciones de la ciudad, pues lo tienen controlado. Entonces, yo creo que es muy distinto a lo que pasa en un momento y en otro.
Bueno, le gusta el derrotismo de hazaña también. Sí, bueno, Cuidado con el derrotismo, sí, bueno. cuidado con el término derrotismo, ¿eh? Nosotros no planteamos, no utilizamos, creo que no, ¿verdad? En ningún momento, No. el calificativo de derrotismo. Hablamos del Partido de la Paz, porque es terminología de Morell, y creemos que Morell lo clava, aunque a un famoso historiador no le gustó nada que utilizáramos esto. Santos Julián lo criticó mucho. Ese es el Partido de la Paz, porque creía que hablábamos del derrotismo. Pero metámonos en la cabeza una cosa. Para una hazaña, para un Besteiro, para un Fernando de los Ríos, estamos hablando de gente de partidos políticos distintos, tienen la perfecta conciencia de que el 18 de julio del 36, la República del 14 de abril, ha muerto. Es una muerte anunciada. No, ha muerto, está muerta, porque si los republicanos ganan la guerra será otro tipo de república. Y si los franquistas ganan la guerra, pues acabó todo. Así de simple. Pero que su proyecto, ustedes saben lo que significa eso, la idea del proyecto. Mi proyecto se ha ido al garete. Claro, este es hazaña, claro. Que no ni derrotista ni... que no puedo soportar esta situación. Hay que llegar a algún acuerdo, por mínimo que sea. Y esto el intento de hazaña de influir. Conocemos el embajador en Londres, claro. Y conocemos, bueno, pues que Azaña, por encima de sus atribuciones como presidente, como jefe de Estado, se toma unas competencias en política exterior que no le corresponden en algún momento. Pero efectivamente llegar a algún tipo de acuerdo, acabar la guerra. Y su discurso famoso, que hay mucha gente que se ríe, paz, piedad y perdón, a menudas horas, mangas verdes. No, paz, piedad y perdón está pidiendo esto, que haya reconciliación, porque si no España se va al garete, todo el país entero se va al garete. Entonces, y el paz, piedad y perdón es una llamada última y postrera a un acuerdo del tipo que sea. y cuando se produce la coronación del rey de Inglaterra, iba a la República allí en representación. Una de las misiones que tiene clara la coronación de Inglaterra, la coronación del rey de Inglaterra, es buscar si Inglaterra puede mediar en que esto se acabe. Estamos en el año 37, que esto se acabe. Intentan que la delegación republicana hable con el poder británico, con Londres, que es el que manda, porque París es subalterno, para que esto se acabe, porque ya están, y detrás de eso está Azaña, que quiere que la situación se acabe, es insostenible, porque empiezan a ver que la guerra no tiene para ellos salida. Y fíjense que estamos hablando del momento eufórico de la República. Estamos hablando de abril, mayo del 37, claro, donde de una manera o de otra no se sabe muy bien quién va a ganar la guerra, claro. Nosotros como historiadores sabemos que sí, las ventajas comparativas a favor de un bando, todo eso lo sabemos, pero a posteriori. Pero en aquel momento, y viviendo aquel momento, bueno, pues no han entrado en Madrid, que es su objetivo bélico principal. Vamos a ver a partir de ahora qué sucede. Claro. Yo creo que antes ha dicho Javier una cosa que tenemos que insistir en ella, y no es una crítica al general Rojo en absoluto. Pero el general Rojo, y yo estoy de acuerdo con Javier porque es evidente por otro lado, a veces creyó que estaba dirigiendo técnicamente, porque el que dirigía el ejército era el ministro de Defensa, estaba dirigiendo técnicamente un ejército con una cualificación técnica y profesional muy elevada. Y fíjense, una de las cosas más bonitas, aquí está Álvarez Coque, el nieto de un coronel de Estado Mayor, muy conocido en la época, Álvarez Coque, y su libro creo que es un libro muy importante, Los Estados Mayores y la Guerra Civil Española, y sobre todo los Estados Mayores y el 18 de julio de 1936. Y leyendo este libro puedes sacar una conclusión. El Estado Mayor republicano es muy bueno, el Estado Mayor Central republicano es muy bueno, los Estados Mayores de las brigadas, de las divisiones, son lamentabilísimos. Pobre gente, porque no tienen mayor capacitación, claro. De tal manera que muchas de las brillantes órdenes que vienen de arriba, a la hora de ejecutarlas, en la batalla de Belchite, yo diría que es, perdón que utilice el término cachondeo, discúlpenme ustedes, sale el eje central y los flancos, no sé qué pasa, que acaba el flanco derecho por no salir, o tardar mucho en salir. Hombre, eso no es serio. Si se hace una ofensiva hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Porque lo que puedo provocar es un desastre de mi ejército si la columna central avanza a profundidad y los otros me cercan. Pues menudo desastre me han provocado. Claro, eso tiene que ir bien defendido en los flancos. Cosas de estas suceden en la España republicana. A veces yo me pregunto una cosa, no sé cómo esto duró 3 años. La verdad, a veces me lo pregunto, ¿cómo esto duró 3 años? Claro. Porque la diferencia era... Primero quería daros las gracias por este libro, porque nos ayuda a alfabetizar sobre este momento histórico, que yo creo que es importante. ¿Es usted maestro, si puedo preguntar? Soy profesor de historia moderna y contemporánea. Ya sabía yo, por eso de alfabetizar. Y soy maestro. Claro, claro. Entonces, muchas gracias, me lo leeré con mucha tranquilidad. Yo cuando estudié historia, en el franquismo, prácticamente no llegué al siglo XX, supe mucho de fenicios, de visigodos, pero al siglo XX no llegué. Pero pensaba que cuando iba a la facultad a formarme como licenciado de moderna y contemporánea, iba a poder llegar. También muy limitada los conocimientos que tuve sobre esta parte de la historia, ¿no? Es cierto que en el franquismo podíamos decir, bueno, es el franquismo. Ahora yo me pregunto, y os pregunto a vosotros como historiadores, ¿qué pasa en este país para que después de tantos años de democracia, todos estos hechos históricos nos cueste tanto abordarlos de una forma seria y además no se generen las herramientas para que a nuestros alumnos, para que a los alumnos, a las nuevas generaciones, sean analfabetas sobre estos temas que estamos abordando? Es decir, yo me pregunto, y han pasado ministros de un color y de otro y seguimos dándolos, con todo mi respeto, los visigodos, los fenicios y tal, y apenas llegamos al siglo XX porque ya hay que terminar el curso y ya nos tenemos que ir de vacaciones. Entonces vosotros como historiadores, como personas que manejáis, ¿qué le pasa a este país? Que no somos capaces en democracia de abordar estos hechos históricos, de abordar de una forma objetiva, precisa y realmente sin esas limitaciones. No digo para no ver al pasado, la memoria histórica es fundamental. Es decir, si no entendemos el pasado, no vamos a entender el presente y cometeremos errores parecidos, no digo iguales, parecidos hacia el futuro. ¿Qué pensáis vosotros? Porque a mí me preocupa mucho cuando uno le habla a lo mejor de Casado y tal, a los alumnos de cuarto de eso que tienen historia de primera clase, ese es un futbolista. O Azaña con Nacho sin ella. Exacto. ¿Por qué en este país no somos capaces? Y luego nos llenamos que si 50 años de Franco, que si no, pero luego no hay ni fondos para hacer investigación, ni una voluntad política a nivel de la cultura, del cine, ni una facilidad a los profesores para que puedan llegar y abordar de una forma y poder realmente que no pasemos, y pasar realmente que no sea un salto esta parte de la historia tan fundamental de nuestro país para entender muchas de las cosas que están pasando ahora. Por supuesto que están generalizadas. Habrá excepciones, habrá momentos y habrá institutos y profesores. Estoy generalizando como muchas cosas, ¿no? Entonces si hay en algún sitio no es así, que se me disculpe. Sí. Bueno, te contesto, eres de Educación Nacional Católica. Mientras ese monasterio no se llame fundado por Moyano, Ministerio de Instrucción Pública. Hay 9 leyes ya franquistas de educación nacional. Y esto va para... Bueno, gracias por vamos a la cuestión. Es que Mire, yo creo que el problema no es ideológico, o sea, no es que... Mira, hace ya muchos años, un alumno me dijo, yo es que no he visto la guerra civil porque en el instituto, el profesor de bachillerato, cuando llegamos, empezamos a ver la historia del siglo XX, avanzamos, y cuando llegamos a la Segunda República, llegó al 36 y saltó al franquismo porque decía que la guerra era muy polémica y muy espinosa.
y yo le dije, con todo cariño, dile a tu profesor que es imbécil. Entonces, no se puede hacer eso, pero es que yo creo que ese no es el problema, ¿no? El problema es el sistema educativo. Es decir, en España, y digo bien, apenas se estudia historia en la ESO y en bachillerato. Yo tengo alumnos que no han estudiado historia, prácticamente. Hay una asignatura de historia de España en segundo de bachillerato que es un curso muy peligroso en el sentido de que están preparando el examen que viene después. Tengo a mi hija por aquí metida que está preparando el examen de... y que no se enfade conmigo, no es que esté obsesionada la niña, pero tiene el examen ahí encima, ¿no? Entonces, no, se estudiaba mucho más, los que somos del BUP y del COU, estudiamos muchísimas más horas de historia. Y llegábamos a... Yo siempre he dicho que yo me dedicaba a la historia porque tuve un profesor en tercero de BUP que, bueno, que era una maravilla. Alfonso Madalena, que en gloria esté, lo quiero citar porque es el responsable de que yo me dedique a la historia. Y le dimos toda la historia perfectamente. Y no había ningún problema. Entonces, el problema no es tanto ideológico, sino de estructura de conocimiento, que la historia no es valorada. Entonces, los alumnos no tienen horas de historia en la ESO y no tienen horas de historia, sobre todo en bachillerato, porque cuando hay que estudiar historia es en bachillerato, del que solo hay 2 cursos de bachillerato. Eso por un lado. Luego habla de la investigación. Pues mire, voy a romper una lanza y a algunos se va a sorprender por y se va a sorprender y se va a reír por el gobierno actual, porque en la convocatoria de planes estatales de investigación que estará en vigor, que se cierra el viernes, y lo sé muy bien porque voy a pedir uno, hay más dinero que el año pasado para investigación, bastante más dinero, significativamente más dinero que el año pasado. Es decir, que desde el Ministerio de Ciencia, y la verdad es que no sé cómo se llama, porque lo han cambiado tantas veces, el ministerio que se dedica a entregar los planes de investigación, que hay más dinero. O sea, que hay un esfuerzo, y el país está como está, tengo la deuda pública que tenemos, pero hay un esfuerzo, eso en números, ¿no? El problema es, como usted ha dicho, las leyes de educación, que el nivel de exigencia a los alumnos está bajando en todas las áreas de conocimiento, y en algunos casos, como es la historia, están descendiendo el número de la historia. Y entonces los alumnos te llegan a clase, pues sabiendo muy poquito, pero habla de los fenicios y de los egipcios, tampoco se crea que de los fenicios y los egipcios saben tanto, ni del reino visigodo, ni de quién era Carlos I, Carlos V o la reina Isabel II. O sea, entonces, es un problema de que se tome en serio la historia y los alumnos tengan más horas de historia y a lo mejor menos horas de otras cosas. El problema yo creo que es de horas de estudio, de horas de dedicación, para poder llegar a ese final del periodo de historia, que sería llegar a... Y luego hay una cosa muy bonita, si usted es profesor de historia, le lanzo un reto, yo soy incapaz de hacerlo, pero que sería maravilloso explicar historia así, y es una cosa que yo tengo en la cabeza desde hace muchos años, hacerlo al revés, empezar a explicar a los alumnos la historia desde 2025. Eso es complicadísimo, eso es dificilísimo, pero sería maravilloso lograrlo. Entonces explicarle la historia para atrás. Vamos a... Empieza en el siglo XIX, dice, el otro ya lo explicaron. No, yo digo al revés, vamos a explicarte el presente caminando hacia detrás. Pero eso es muy difícil, eso es dificilísimo, eso requiere una preparación didáctica muy potente. Mire, querido colega, a mí una cosa que sentí envidia en su momento. Al asunto. La educación ya está fracasada. La medicina, la vivienda, está todo fracasado. Déjalo ya. Le digo una cosa que... No, mire, la libertad de palabra es sagrada. Y que cada uno pueda exponer y plantear lo que quiera, porque este libro también da para reflexionar sobre eso. Claro. Y eso hay que respetarlo, eso faltaría más. Bueno, a lo que íbamos. Mira, yo sentía mucha envidia de mis hijos, por razones familiares, mis hijos iban al liceo francés. Estamos hablando ya de señores de 40 años, por lo tanto, hablo hace casi 30 años, quizás hoy en día cambiados, y le puedo asegurar que los 3 pilares del liceo francés eran clarísimos. Lengua,
y literatura francesa 1, matemáticas 2, historia 3. Y en cada cursito, historia. Hoy en día supongo que el alumno de universidad francesa ve tan poca historia como el alumno porque todo ha cambiado. Pero a mí me daba envidia, porque en aquel momento en España pues lo que señalamos el segundo y gracias. Yo tampoco, nadie me enseñó una sola palabra del siglo XX en la universidad. Del siglo XX español. Del siglo XX universal sí, que estaba José María Jover Zamora. Cuidado, que era alguien. Pero nadie me habló. Y la historia que en España murió con Napoleón dando vueltas por España. Napoleón, claro, no llegamos ni siquiera al 12, se lo puedo asegurar, en aquella época. Año 71. A mí se me lo explicaron porque me lo explicó este señor de la derecha. Y era de los alumnos que más hablaban en clase y críticos con el profe. No. Lo cual no, es que a mí me encanta la persona crítica, la persona que dice todo amén. Ay, me molesta fundamentalmente. Claro, hombre, aquí hay un historiador, estoy seguro. Y efectivamente, perdón, aquí hay un error en el libro que no ha sido corregido. Y me di cuenta el otro día. Los 20.000 muertos de la pequeña guerra civil. Diría que dijimos que lo corrigieran. Página 447. Y no, lo han corregido. Quiten un cero. En la página 447 hay que quitar un cero. Cero de rata. Y en vez de muertos, bajas. Porque claro, aquí sale que 20.000 personas murieron. Ni siquiera en el Ebro, que hay una de las cosas terribles de nuestra guerra, que nos encanta a todos, historiadores, tirios y troyanos. ¡Ale! Cuanto más muertos, mejor. Y no, 20.000 muertos no los hay en el Ebro. ¿Cómo va a haberlos una? No confundan bajas con muertos. Bajas son muertos, heridos, desaparecidos, todo lo que ustedes quieran. No lo confundan. Si algún colega nuestro lo confunde. Y en el Ebro dudo mucho que haya 20.000 muertos. Que haya 60.000 bajas, sí, pero muertos no. Y siempre las relaciones son 1 a 3. 20.000, 60.000, 1 a 3, más o menos. Y tengan en cuenta otra cosa. Vamos acabando, por favor. Hay otra errata que quiero que... ¿Cuál es la otra errata? Ah, 1838. No, la 444 brigada, que es la 44 brigada. ¿Dónde, qué página está eso? Es que ahora mismo no la encuentro, pero hay en la 44 No, una cosa de los muertos, hay que tener una cosa en cuenta también, y es que tenemos la suerte, entre comillas, de que nuestra guerra, el material militar en el campo lateral, tan malo, digamos, era tan cutre, que el nivel de eficacia era bajo. Y gracias a Dios que era así, porque nuestra guerra tiene muchos menos muertos de los que a veces se piensa, porque el material era, entre otras cosas, malo. Tuvimos un ejército atrasado al comienzo del siglo XX, y eso, cuando llegó la guerra civil, pues tuvo, entre comillas, el beneficio de que provocó menos mortalidad de la que podía haber provocado una guerra de esas características. Además, tiene otra característica nuestra guerra, y esto no lo olviden nunca. Nuestra guerra es tan brutal y tan cruel que hay más muertos en la retaguardia que en el frente de combate. Es decir, hay más asesinatos, porque matar en retaguardia es asesinar. Hay más asesinatos que muertos en el frente de batalla. Entonces, esas son las dimensiones, como dice Ángel, a veces se nos va la 20.000 muertos. Vamos cerrando. Muchas gracias, ya las personas que estamos cansadas se empiezan a marchar, perdón. Simplemente decir que el 20 de febrero será el siguiente acto de la agrupación, un homenaje a Ana de Sofía. Juan Armindo, mi arquitecto del Ateneo. Gracias por este regalo al Ateneo, una presentación de dos historiadores españoles de historia de España que no lo pongo aquí, me voy a hacer